Señores, ya estamos de vuelta por aquí. Y como le anuncié, estamos en presencia del doctor Juan Ureña Arias. Él es médico cirujano, él es CEO de los Centros Médicos Dr. Ureña Arias 1 y 2. Siendo médico cirujano, nos vienes a hablar quizás de una salud muy diferente a la que uno está acostumbrado a oír. Nos vienes a hablar de por qué nosotros actuamos como actuamos, qué debemos hacer con nuestros niños, cómo hacemos qué es lo que pasa con esa programación que tenemos las personas en nuestro cerebro como si fuéramos una computadora, cuando llegamos al mundo vacío y después nos llenamos de cosas. El doctor Ureña Arias nos va a hablar ampliamente de esto. Buenas noches, doctor, bienvenido. Bueno, igualmente. Cuéntenos, doctor. Bueno, buenas noches a televidentes. Vamos a hablar de un tema que es de vital importancia para aquellas personas que tienen niños pequeños, que están menos de 7 años. Hoy le vamos a hablar de un tema que parecería un poquito exiguo, como es el caso de la programación. Que la gente habla, ¿qué es una programación? ¿Qué es la programación? La programación no es más que el programa que ejecutamos cada persona en toda nuestra vida, pero que no sabemos de dónde lo tenemos. Y yo le voy a hablar precisamente de ese tema ahora. ¿Por qué? Porque el 95% de todo lo que nos pasa en nuestra vida va a depender de esa programación. ¿Por qué? Porque el 95% de ese programa viene dado en nuestra niñez. Desde que nacemos hasta los 7 años es que recibimos esa programación. Entonces voy a ampliar un poquito de qué se trata. La programación, cuando la mujer está embarazada, ya a nivel del tercer trimestre ya del embarazo, es cuando nuestro cerebro se ilumina. Da luz al niño y ese niño nace con un cerebro que está en blanco. Esa es una computadora en blanco. Imagínense ustedes que ustedes van a una tienda, compran una computadora, la traen a la casa, la encienden, ¿y qué hace esa computadora? Esa computadora normalmente no hace nada. Di algo, computadora, no va a decir nada, porque hasta que usted no le ponga programa, esa computadora no va a hacer nada. Así pasa también con nuestros niños. ¿Qué pasa con nuestros niños? Que ellos... Doctor, pero una preguntita ahí. Entonces, esa enseñanza que a veces hemos tenido, que genéticamente uno ya viene con una predisposición o con alguna enseñanza en nuestros genes, alguna cosa intuitiva, eso, ¿qué pasa con eso? ¿Es así o no es así? Bueno, nosotros reunimos los genes de nuestro padre, de nuestra madre y quizás de nuestros ancestros, pero esos genes no se van a manifestar hasta que no se pongan en contacto con el ambiente. Ya. Ese es el problema, ¿sí? Entonces, esos genes se van a activar dependiendo de con cómo esté en contacto con el medio ambiente. Por eso es que nacemos con sensores. Podríamos decir entonces, para que quizá entenderlo yo mismo, Sí. que el gen puede ser como el software y el medio ambiente es el hardware, o sea, donde van a desarrollarse esa comunicación. Entonces, en el último trimestre, después que el niño nace, entonces comienza a recoger su programa. ¿Y cuáles programas son lo que ese niño recibe? Lo que está en el ambiente, lo que recibe de su padre, de su madre, de sus hermanos. Entonces, si esos programas pueden ser, si son programas buenos, de personas que tienen algún desarrollo y le inculcan a esos niños una buena programación, como este niño es inteligente, este niño es amable, todo ese tipo de preguntas o respuestas cuando ellos le preguntan, que usted le da, entonces es lo que ellos van captando. Entonces, ahí viene
lo que se llama, hasta los 7 años, ellos van como recogiendo esa información y la van incorporando a su disco duro. Como decir su subconsciente. Exacto. Y vamos a explicar que la computación o el computador que trae el niño es un computador a base de carbono y la computadora tiene una base de silicio, pero en teoría es el mismo principio. O sea, usted tiene que ponerle programa para que ese programa se ejecute posteriormente. A ninguna computadora que si usted le pone programa bueno, va a ejecutar programa bueno. Pero si usted le pone programas malos o desempoderantes, también va a pasar lo mismo. El niño, si usted lo alimenta con buenos pensamientos, con buenas actitudes, ese niño es bueno, ese niño es inteligente, ese niño tiene un buen aprendizaje, y va captando eso. Entonces sí, correcto. Siga, pero que tengo una preguntita. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces vamos a hablar de lo que se llama el nivel de vibración. El cerebro humano trabaja a través de vibraciones. Tenemos frecuencias. Tenemos una frecuencia que es la más alta, que es la frecuencia gamma. Después tenemos la frecuencia beta. Después, que es la que vivimos normalmente o ejecutamos la mayoría de nuestras acciones en el día. La mente subconsciente. Y la alfa, que es cuando uno llega a la casa, que está más tranquilito, que ya comienza, que va para la cama, hasta la frecuencia teta, que es cuando uno se va a dormir. Normalmente los niños en sus primeros 7 años están en esa frecuencia de la teta, que es hipnosis. Entonces, ahí es que ellos recogen toda su programación. Todo lo que ellos ven ahí o escuchan, lo van captando. Por eso es que no es lo mismo que usted haga una corrección, por ejemplo, como lo haría un scout de pelota, que al joven lo esfuerzan, lo atacan, le dicen, mira, tú tienes que dar más, tú tienes que esforzarte más. En el niño eso no puede ser. El niño, si tú le dices eso, o sea, tú tienes que esforzarte, tú no estás dando todo lo posible, tú no eres un niño bueno, no se puede. En el adulto ya sí, pero en el niño no, porque eso lo incorporaría como un programa y después toda esa palabra que tú le has dicho, cuando se queda como un programa. Y en el futuro, cuando él necesita usar esa programación, le sale. Por eso es que la programación que reciben en un gran porcentaje de los niños, en un 60% son desempoderantes, son autolimitantes, y es una programación alta, o sea que por eso es que la gran mayoría de la población, en más de un 95%, son pobres o tienen pocos recursos. Solamente Explíquenos, por favor, doctor, más despacio. Entonces, la población, el 95% de la población recibe, como por decirlo así, señales negativas o mantienen un tipo de actitud arrastrada por los propios mayores. Entonces, de ahí se debe a que se mantenga ese estado, la misma situación de la gente, la misma cantidad de pobres, la misma cantidad de ricos, si los 2 o 3 que son ricos, porque a lo mejor recibieron una estimulación diferente. Sí. En fin, explíquenos un poquito más. Mira, fíjate, si uno nace en un local que los padres tienen recursos, nunca hablan de pobreza, de falencia, que no le falta nada. Ellos copian eso. Pero si nace en un hogar que aquí nos falta comida, no tenemos para esto, y bla, bla, bla. Entonces, se les queda eso, ese no puede. Importa que cuando adultos tengan toda una pared llena de diplomas, su mentalidad, su programación sigue siendo de una persona pobre. Ahora, eso ya lo sabía. No sale de ahí. Por eso es que el porcentaje de gente es tan alto en el mundo. En el mundo. Porque esa programación ya, eso tiene ya miles de años y se va transmitiendo de padre a hijo y vamos cargando. Generalmente uno no está ejecutando nuestro programa, el programa que sería el programa mío. Yo vengo ejecutando el programa que es de otro, de mi padre, de mi mamá, por ahí. Sí, del vecino, por ejemplo, ahora mismo que es un asunto que uno tiene que
que por eso vine a hablar de este tema, que aunque es un poquito, muy poca gente lo maneja. No, pero es muy interesante, doctor, porque muchas personas dejan sus niños pequeños con una nana o con una gente que no tiene poca educación. Entonces, esa es la parte más importante de la niñez, donde debe recibir la mayoría de las informaciones. Las madres ya se han tenido que incorporar al área productiva para ayudar en el hogar, entonces han abandonado a ese niño, tal como se infiere de lo que usted dice, recibiendo toda la negatividad, ni siquiera el cariño de una madre lo recibe, porque la madre está completando en el trabajo lo que necesita el hogar, o lo que necesita entre comillas. Mira, todos los niños nacen con el mismo cerebro, todos. Todos somos inteligentes. Vamos a depender de dónde nacimos y de qué recibimos. Ahí va a depender todo. Si residimos en una casa donde, por ejemplo, en la casa se hablan 10 idiomas, el niño va a aprender 10 idiomas. Y si hubieran 100 personas que hablaran ese idioma, también aprendieran 100 idiomas. O lo que es lo mismo, cuando un niño nace en un hogar, por ejemplo, donde el padre es músico, y dicen después que ese niño sabe tocar el piano, que sabe mucho de música, dicen, oh, heredó los genes de la música de su padre. No, nació en un hogar donde la principal actividad que realizaban era la música. Doctor. Entonces, así mismo pasa también con nosotros. Si su papá es comerciante o su papá sabe producir dinero, lo que vas a aprender ese niño es esa misma actividad. Y no se da, excúseme doctor, la preguntita así como medio muy ingenua, no se da lo contrario, que el niño puede decir, yo no voy a ser como papá en caso de maltrato, en caso de vicio, etcétera. ¿No podrá el niño decir, verlo, eso negativo, decir, yo no voy a hacer, podría darse el caso? Mira, si el niño lo que recibió cuando estaba en sus primeros 7 años, porque ahí es que voy a insistir otra vez. Vamos a ver. Hasta los 7 años, el niño es como si fuera una grabadora, que va grabando cada eventualidad que pasa. Es como grabando todo lo que pasa a su alrededor. Cuando tiene que usar eso después en el futuro, vas a salir eso mismo. Entonces, ¿qué pasa con esa grabación? Que si grabó programas muy desempoderantes o autolimitantes, eso es lo que vas a tener después en el futuro. Doctor, vamos a ir a una pausa, pero yo quiero dejar una pregunta para que nos la conteste al regreso. De acuerdo. La pregunta es, entonces, con esa herramienta, ¿podremos construir una sociedad mejor para dentro de 15 o 20 años? El doctor nos va a contestar en un momentito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Estamos aquí conversando con el doctor Ureña Arias. Como le dije, él es CEO de los centros médicos Ureña Arias 1 y 2. Estamos hablando de salud, pero de una salud muy especial. Estamos hablando de la programación en los niños, de la programación mental, de esas actitudes que van a incidir en la vida de los niños. Le decía, doctor, antes de irnos a la pausa, recordándole la pregunta, que si esa técnica de que estamos hablando, estos conocimientos, si lo utilizáramos como es debido, podríamos estar creando en estos momentos, utilizando las herramientas, una sociedad para que esos niños que hoy tienen 6 o 7 años, cuando tengan 15 años, sean hombres de buen comportamiento, de buenas actitudes y gente de bien. ¿Eso podríamos construir una sociedad mejor a partir de esa técnica? Bueno, mira, decían los jesuitas hace 400 años que dame un niño de 0 a 7 años y te diré el hombre que será mañana. Muy bien. ¿Qué sabían ellos? Sí, sobre eso. Ya tenían algún estudio, aparentemente. No, y las sociedades siempre han ido incidiendo sobre eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento de eso le da poder. Muy bien. Ahora, la falta de ese conocimiento le quita el poder a la gente. ¿Y cómo la gente tiene control de la población? ¿A través de la mente? A través de esos conocimientos. Si lo mantiene
siempre con ese tipo de información, que nuestros niños no los educamos en el tiempo oportuno, vamos a tener gente con una programación defectuosa y son más fáciles de manejar. Fíjese ahí, y quizá muchas de las religiones y muchas de las cosas utilizan ese método porque lo van incidiendo y como dice uno, como reseteándole todos los días lo mismo. Le inculcan, o sea, utilizan su poder, por decirlo así, claro, sin culpar ningún sector, tanto los religiosos, los políticos, todo, los industriales y los capitales, entonces utilizan esos conocimientos para ir condicionando a la gente. Entonces parece ser que las redes de hoy día son un instrumento a favor de esos poderes también, según por los resultados que estamos mirando. Es que es difícil de salirse de ese programa, porque si decimos que el 95% de lo que usted tiene en su subconsciente lo adquirió cuando usted tenía entre 0 y 7 años, y que generalmente la gente no mide la consecuencia de los actos que hace alrededor de los niños a esa edad. ¿Y qué es lo que ellos van a cantar? Eso. Si una madre le dice a un niño, por ejemplo, este niño me vas a matar, eso se queda grabado en su subconsciente. Y cuando él en el futuro tenga un conflicto con su madre y la agreda, ¿qué usted cree? ¿Quién tiene la culpa de eso? Su mamá. Porque cuando estaba pequeño le programó esa idea. Esa violencia, si quiere decir. No, le programó eso porque es que eso se queda ahí. Ahora, ¿qué es lo importante de eso? Y eso ya sería para los adultos. Esto es como medicina preventiva. Correcto, o sea, sí. Medicina Por preventiva, eso decía salud en otro sentido. Claro, es medicina preventiva que uno tiene que ser muy cuidadoso con lo que dice y con lo que hace delante de nuestros niños. Porque ellos, cuando están en ese periodo de hasta los 7 años, ellos van captando todo. Es como si fuera una esponja, como si fuera una grabadora. Y entonces, pero una grabadora sin filtro. Sí, pero... O sea, no filtra lo que es bueno y lo que es malo. Muy bien, muy bien. Capta todo. Muy bien, doctor. Pero usted pone unos límites por alguna razón científica y nos parece excelente hasta los 7 años. Sin embargo, podría entenderse que la plasticidad del cerebro podría pasar lo mismo con los cerebros adultos también, o sea, con la mentalidad de adulta, porque fíjese usted que a usted le repiten, por ejemplo, alguna canción y sin a usted gustarle en principio, al rato usted la está tarareando. Es decir, se le introduce en su subconsciente y usted, quizá consciente, entonces la tararea, la canta. Entonces así mismo pasa con ese yo no puedo, que muchas veces el ciudadano dicen, ellos son unos tal, aquel es un tal, eso no se esperaba menos. Entonces todo está como condicionado a partir de ahí. Bueno, lo que se sabe de eso es que después de los 7 años, todas las cosas que usted va a aprender, tiene que repetirlas. Repetirlas. El método de repetición. Sí, que es crear lo que se llama un programa ya diferente, un hábito. Correcto. Fíjese que usted la tabla periódica, la tabla de multiplicar, sí, correcto, tiene que repetirla muchas veces y hasta que se la aprende. Se la aprende, la memoriza. Si usted cogiera a un niño pequeño y se la repite un par de veces, se la aprende de una vez. Claro. O sea, sabe. Entiendo. Sin embargo, a partir de los 7 años, todo lo que usted va a hacer tiene que ser por repetición. Por repetición. Es como que, sí, repetición. Todos fuimos estudiantes. Y para aprender una clase nos la leíamos cuantas veces fuera necesaria hasta que podíamos grabarla. Y después volvíamos y la repasamos otra vez para ir ya creando esa fijación en nuestro cerebro. Ahora, ¿qué es lo bueno de esto? Eso es para los adultos, que sí se puede reprogramar eso otra vez. No es que usted va a quitar ese programa, pero usted puede como superponer ese programa desempoderante, poner un programa bueno, pero a través de hábitos. Ya sea a través de hábitos. Cuando usted repite mucho una cosa, la repite. Pero la base está sembrada antes de los 7 años, es lo que quiero establecer. Hasta los 7 años es la programación. Está almacenamiento del programa. Sí, eso es como el disco duro, que usted le pone una programación a la computadora y ocupa el disco duro, el sistema operativo, vamos a decir. Sí. Entonces, el niño hasta los 7 años recibe todo eso y después de ahí para adelante, todo lo que va a aprender tiene que repetirlo igual que todo el mundo. Sin embargo, por ejemplo, doctor, quisiera, claro, eso es quizá un punto para algunos profesionales de
de la tecnología y la informática, etcétera. Por ejemplo, después que uno está cargado de esos datos, hasta los 7 años, tiene esa programación, entonces podría ser que, entonces, con todo ese conocimiento, si se quiere decir así, entonces después de adulto usted lo que adquiere es como capacidad de analizar y procesar ese programa que usted tiene almacenado ahí. Sí, lo que pasa es que hay lo que sabe la mente consciente y la mente subconsciente. Correcto. La consciente. Sí, y la subconsciente. La La subconsciente es el 95%. Sí. Entonces tiene que esos ver. son los programas que están ahí. Y el 5% es la mente consciente. Es la mente que vive, la mente creativa. La mente que capta las cosas, la lleva a su subconsciente otra vez. Entonces, cuando va al programa y revisa qué tiene sobre eso, dice: usted no puede hacer, usted es un niño que no era inteligente, usted no era esto, usted no es lo otro, y ahí usted viene y dice: pero yo no sirvo para nada, mi papá toda esa mentira que le grabaron a usted en ese tiempo, pero no es mentira porque también sus papás fueron programados de la misma manera. Porque eso es ancestral, que se viene. Por eso es que la población mundial no avanza en cuanto a los recursos, porque la mayoría son empleados de alguien. Ni la mundial ni la local. No todas, porque lo digo en sentido general. Sí, porque yo, por ejemplo, conversando con personas, coloquialmente, diariamente, tú dices cualquier cosa. Vamos a hacer un negocio, por ejemplo, y la persona, el interlocutor se lo encuentra bueno, pero tiene como un no pregrabado. De una vez. No, porque si hacemos tal cosa, nos va mejor, o no dice además, ni dice adicionalmente, o es bueno aportar. No, y hay un no como de automático. Eso se aprende también. Un pero. O un pero. Lo que pasa es ahí que viene la programación. Si usted diera con una persona de esa que está bien programada, analice de una vez y vamos a la acción. Correcto. Pero el que no tiene una buena programación, lo que va a su subconsciente dice, y a revisar, ¿y qué es lo que va a encontrar ahí? Toda esa programación que trajo de su papá, que ni siquiera es la de él. Pues eso se le impusieron a él también. Y echa mano de eso y dice: no, pues es que yo no puedo, nosotros somos pobres, yo no voy a salir nunca de eso porque es una limitante. La pobreza no está en la persona, está en su mente. Entonces tenemos que desaprender y volver a aprender esa realidad. Eso es posible, aprender y volver a aprender. Eso es como el que es, por ejemplo, alcohólico. Ajá. Y usted quiere dejar ese hábito, usted tiene que buscar un hábito que sea bueno. Ok, entonces sustituirlo. Sí, por uno bueno. Pues ahora, porque si usted no sustituye por uno bueno, entonces de tomar alcohol va a pasar que pase a droga. Entonces el vacío... O de jugador, por ejemplo, de lotería, pasaría a jugar a caballo. Ya. Tiene que sustituir un hábito malo por uno bueno. No puede hacer. No puede dejar un vacío. Tiene que ocuparse por sustituir el malo por uno bueno. Si lo deja vacío, va a tener ahí lo mismo o peor. que la idea positiva o negativa. Sí. Si usted en un momento tiene una idea negativa de algo y usted la cambia al revés, sí. Pues yo puedo, yo no puedo, entonces lo cambio, pues sí puedo. Sí, sí. Y mírense que los milagros que hay. Y los resultados son espectaculares. Se dejan ver. Sí, hay muchos testimonios de eso realmente. Espectaculares. Que la persona al dar un cambio de actitudes, pues el mundo se le ilumina. Usted habló de iluminar en su momento. Claro. Mire, doctor, el tiempo es implacable, pero estas conversaciones tienen que seguir de alguna manera, porque la gente va a reclamar que usted venga con esas orientaciones nuevamente. Bueno. Usted tiene que comprometerse con nosotros aquí, con Telediario, a los fines de que podamos crearle un espacio para que usted vuelva a explicarnos de una manera o de mil maneras más esto que usted nos ha explicado hoy en día. Le agradecemos infinitamente su presencia aquí. No, yo bien agradecido porque eso es aportar un granito de arena en una de los problemas que tenemos los seres humanos. La sociedad. Y la sociedad en sentido general, que quizá nos olvidamos que nuestra primera infancia es la más importante de nuestra vida, porque de ahí va a depender todo. Gracias, doctor. Sí. Buenas noches. Los esperamos nuevamente por aquí en un nuevo Telediario con nuevas orientaciones y esta contribución que nos damos recíprocamente. Pasen buenas noches.